Bienvenidos a una edición más de La Voz Alegre, su programa de 1 hora con una selección de música, información relevante para su vida y mensajes cargados de esperanza, alegría y paz. Nos sentimos honrados de que hayan decidido acompañarnos hoy. Si desean comunicarse con nosotros, visítenos en nuestro sitio web lavozalegre.com. Repito, lavozalegre.com. Ahí en la parte superior de la página principal encontrará un menú y en el menú encontrará un botón que dice Contacto. Una vez que oprime ese botón, usted tendrá acceso a una página desde donde usted nos puede escribir. Si prefiere escribirnos al correo físico, puede hacerlo a La Voz Alegre, P.O. Box, BOX 0283, Miami, Florida 33196. Repito, La Voz Alegre, P.O. Box 0283, Miami, Florida 33196. Agradecemos a Radiodifusora Cristiana Mundial, Producciones Cristianas Internacionales y Florida National University. La colaboración valiosa de ellos, junto con la providencia de Dios, hacen posible la transmisión de La Voz Alegre en toda América Latina. Gracias.
trañado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha epitizale. Sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto, ay hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ay hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Sembrar un alto cerro de trigo y mapuey, baja por la colina de arroz trañado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha epitizale. Sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en los montones oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ay hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café, pa' que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en las romanas oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ay, ojalá que llueva, ay hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Bienvenidos a Asuntos de Familia, una mirada diaria al mundo real de padres e hijos. Soy su anfitrión, Paul Kendall. Nuestra sociedad ha recorrido un largo camino desde Déjaselo a Bieber y Mis tres hijos. Para aquellos de ustedes que no tienen idea de quiénes son estos personajes, eran jóvenes que decían cosas como: no señora, sí señor, hoy tenemos hijos que demandan a sus padres, llaman al 911 cuando se ven amenazados con la disciplina e incluso causan que sus padres se divorcien. ¿No es interesante que cuando la televisión y otras formas de medios de comunicación retrataban niños respetuosos y sanos, el país tenía un porcentaje mucho mayor de niños sanos y también respetuosos? Hoy en día, la televisión y las películas están llenas de niños con mucho poder, pero con muy poco respeto por sus padres. Tome un paseo el viernes por la noche por el centro comercial y verá una imagen proyectada de los medios de comunicación. La pregunta de hoy es: ¿por qué los niños desarrollan estas actitudes y comportamientos? Quiero presentarles dos puertas. Una es la puerta ojo y la otra es la puerta oído. Todo lo que fluye a través de cualquiera de estas dos puertas se convierte en un recuerdo imborrable en la mente de un niño. Además del hecho de que los medios de comunicación promueven abiertamente la sexualidad, la violencia y la falta de respeto, lo cual la tecnología actual ha llevado a un nivel completamente nuevo. Nuestros niños están literalmente bombardeados con mensajes comprometidos con la moral, y muchos niños son abandonados a su suerte por unas cuantas horas después de la escuela, debido a que ambos padres tienen que trabajar. Pero la simple verdad se encuentra en Proverbios 29:15. El hijo dejado por sí mismo avergonzará a su madre. Nuestro adversario es un gran estratega y está dispuesto a esperar pacientemente, incluso años, para ver los efectos del pecado que comienza a echar raíces en la vida de los adolescentes. Santiago 1 dice que, cuando se concibe el deseo, engendra el pecado,
y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces, ¿cómo se concibe el deseo? Eso sucede la primera vez que un niño ve pornografía en Internet. Eso también sucede la primera vez que una chica joven está en una situación comprometida con su nuevo novio. Ahora usted puede estar pensando, yo no puedo controlar con cada momento de la vida de mi hijo. Eso es verdad, no se puede, pero muchos padres están aún muy lejos de al menos supervisar las actividades y cosas a las que sus hijos están expuestos. Como padres no podemos controlar todos los aspectos de la vida de nuestros hijos, pero somos responsables de crear un ambiente controlado para nuestros hijos en sus años de formación. Usted puede hacer una diferencia en la próxima generación por la forma de criar a su hijo hoy. Aún podemos enseñarles a decir, no señora, sí señor. Estos son Asuntos de Familia y yo soy Paul Kendall en la voz de Marco Angles. Para más información visite nuestra página web asuntosdefamilia.org. Amigos, les tenemos una gran noticia. Ya pueden llevar toda la programación de La Voz Alegre a donde quiera que vayan en sus teléfonos móviles, tabletas o iPads. Pueden escuchar y descargar vuestros programas favoritos y compartirlos con sus familias, vecinos y amigos. Todo completamente libre de costos para ustedes. ¿Y cómo podemos descargar esta nueva aplicación? Pueden acudir a nuestro sitio web lavozalegre.com y ahí encontrará instrucciones fáciles sobre cómo descargar nuestra aplicación. O si lo prefieren, pueden ir directamente a Google Play si tienen un dispositivo Android o a The App Store si tienen un dispositivo de Apple como iPhone o iPad. Ya yo descargué la aplicación. Y yo también. Les invitamos a que ustedes la descarguen hoy mismo. Tengo esperanza aquí en mi alma. Radiodifusora Cristiana Mundial presenta Inolvidables Conversaciones con Jesús. Impactantes temas que Jesús, el Hijo de Dios, trató con diferentes personas en el marco de una conversación personal. Hace más de 2000 años, Jesús anduvo en este mundo haciendo el bien a todos y enseñando sobre la fe en Dios y el diario vivir. En su andar, se encontró con diferentes tipos de personas en diferentes condiciones físicas y espirituales y bajo diferentes circunstancias. Jesús les hablaba palabras de aliento, de fe y de esperanza, palabras que reflejan el amor y la sabiduría de Dios. A pesar que estamos en otros tiempos y en otros lugares, las palabras de Jesús siguen teniendo la misma relevancia que en el pasado, ya que los seres humanos seguimos teniendo las mismas dificultades, los mismos temores, las mismas dudas y las mismas necesidades que tenían las personas con quienes Jesús entabló una conversación 2000 años atrás. Le invitamos en este momento a ser parte de una de estas inolvidables conversaciones con Jesús. Tengo esperanza. Le presento a Samuel. Él es uno de los hombres más amistosos y agradables que usted pueda conocer. Cuando Samuel se acerca a usted y le estrecha la mano o le da un abrazo, lo transporta a otro mundo. Es un mundo en el que usted es importante. Usted se siente amado, aceptado, bien recibido. Aún las personas que pasan 2 minutos con Samuel se marchan felices. No sé qué es lo que tiene Samuel, pero ha encontrado la manera de hacer que las personas se sientan bien con ellos mismos. Hay algo, sin embargo, que usted no oirá decir a Samuel. Él nunca dirá nada sobre sí mismo. La mayor parte del tiempo él habla acerca de usted. Casi siempre comienza la conversación con un «me alegro mucho de verte». Ocasionalmente puede que se refiera a algo bueno que su esposa haya dicho sobre usted. Pero no importa lo que diga, usted siempre será el centro de la conversación de ese hombre. Eso es interesante porque Samuel podría decir algunas cosas sobre él. Él le podría decir, por ejemplo, que fue uno de los más condecorados catedráticos en una universidad de fama mundial durante su carrera profesional. Le podría decir que creó ciertos procedimientos en un campo académico que ha tenido una aceptación universal. Le podría decir sobre los viajes que ha hecho alrededor del mundo para ser honrado por varias sociedades profesionales. Le podría decir que aún a su edad de 91 años,
Líderes en su campo profesional lo llaman para consultarle. Le podría decir sobre sus hijos quienes están en la cima de sus respectivos campos. Uno en una de las principales universidades y el otro como cabeza de una de las más grandes compañías farmacéuticas. Un día me tocará ofrecer palabras de encomio en su funeral. Y solo si toco superficialmente los puntos sobresalientes sobre sus logros, será un discurso largo. Cuando ofrezca esas palabras de encomio en su funeral, sé qué palabra usaré para describir a Samuel. Humildad. Él es un hombre humilde y abnegado. Y por supuesto, la razón por la que su humildad sobresale de esa manera es que es tan rara. Piense sobre la mayoría de nosotros. Nos gusta hablar de nosotros mismos, de nuestros logros, de nuestras familias y de nuestros problemas. Qué raro es encontrar a personas como Samuel que están dispuestos a poner su atención en los demás y no en ellos mismos. El Maestro Jesús habló sobre la humildad en más de una ocasión. Una de esas historias de Jesús comenzó así. 2 hombres subieron al templo a orar, y uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo diciendo: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de lo que recibo». Esa es una oración un poco extraña. No fue tanto una oración como lo fue una sesión de autoexaltación. Soy un gran hombre, Dios. No solo soy bueno, sino también piadoso. Y ciertamente no soy como este miserable recaudador de impuestos que ha vendido su alma al diablo al ponerse al servicio del odiado Imperio Romano para colectar impuestos de nosotros. Él fue muy explícito, ¿no es así? Jesús continuó su historia. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: «Oh Dios, ten compasión de mí». ¡Qué gran diferencia! No sé si este hombre se llamaba Samuel, pero su actitud me recuerda a mi amigo. Su oración no consistió en gloriarse a sí mismo. Fue exactamente lo opuesto. Él sabía que era imperfecto, sabía que su vida estaba llena de errores o pecados, como le llama la Biblia, y fue lo suficientemente humilde como para admitirlo. Al notar la personalidad de cada hombre, estoy seguro que este hombre religioso se ubicó ante la vista de todos para que pudieran ver su piedad y tal vez oír su oración. Al recaudador de impuestos, por otra parte, lo imagino en una esquina oscura, cabizbajo, expresando su oración de tal manera que solo Dios oyera. No nos sorprende que la historia termine con Jesús diciendo: «Les digo que este», es decir, el recaudador de impuestos, «y no aquel», es decir, el fariseo, «volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo aquel que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». No sabemos exactamente a quién dirigió Jesús esta historia. A ellos se les describe en la Biblia simplemente como aquellos que, confiando en sí mismos, se creían justos y despreciaban a los demás. Quisiera pensar que la historia solo se la dirigió a aquellas personas, pero realmente el ellos de la historia también somos nosotros hoy día. Es tan fácil creer que nosotros estamos bien y los demás no lo están. Espero que aquellas personas que estaban alrededor de Jesús entendieran la moraleja de la historia. Y también espero que nosotros entendamos el mismo mensaje. La autoexaltación debe ser rechazada y la humildad debe ser abrazada. ¿Entendemos el mensaje? Si este es el caso, esta será una conversación de Jesús que nunca olvidaremos. Una conversación que cambiará totalmente el curso de nuestras vidas. Tengo esperanza aquí en mi alma. Esperamos que, como a tantas otras personas, esta conversación con Jesús haya impactado para bien su vida. Así como las palabras de Jesús han transformado la vida de millones de personas a través de los siglos, confiamos en que harán el mismo efecto en los que las oyen hoy con fe en estos tiempos.
Le agradecemos su atención y le invitamos a volver a sintonizarnos en otro segmento de Inolvidables Conversaciones con Jesús. Tengo esperanza. Es la roca de mi ser, es el que da paz a mi corazón, es el sol que ilumina mi vida, si lo es. Su dulce nombre es Jesús, por siempre lo cantaré, lo esperaré, porque Él es mi Salvador. En mi corazón tengo a Cristo, de la mano voy con Él hasta el cielo. Yo cantaré que tengo un amigo cuyo nombre es Jesucristo. Hoy le doy mi corazón. Es la roca de mi ser, es el que da paz a mi corazón, es el sol que ilumina mi vida, si lo es. Su dulce nombre es Jesús, por siempre lo cantaré, lo esperaré, porque Él es mi Salvador. A Judith le encantaba leer, especialmente en las tormentas, y este era uno de esos días. Afuera, el cielo estaba nublado y la lluvia hacía ruido en el techo corriendo sobre la ventana. Abriendo su Biblia en el libro de los Hechos, ella pensó, ¡qué día tan bueno para leer! Se sintió muy bien y estaba entusiasmada porque su cumpleaños se acercaba muy pronto. Cuando empezó a leer, se topó con una palabra nueva, una que nunca había visto antes, Pentecostés. La pronunció muy despacio y en lo que iba a la cocina, Judith preguntó despacio y en voz alta, «Oye, mamá, ¿qué significa esta palabra?» «Dice Pentecostés». Su mamá respondió, «Es el cumpleaños de la iglesia». Y dejando lo que estaba haciendo, su mamá la tomó cariñosamente de la mano y la llevó a la sala. Juntas se sentaron en su silla favorita. Y abriendo su Biblia, donde había leído esa palabra, su mamá empezó a decirle toda la historia del Pentecostés. Después que Jesús resucitó de los muertos, se pasó 40 días caminando y platicando con sus amigos cercanos y sus seguidores. Estaban muy entusiasmados que Jesús estaba vivo nuevamente y pusieron mucha atención a cada palabra que Él les decía acerca del reino de Dios. A Jesús le gustaban mucho las montañas y a menudo se iba a hablar con Dios allí. Sus amigos lo querían mucho y no querían dejarlo solo, así que un día sus discípulos y unos amigos lo siguieron a un lugar muy especial llamado el Monte de los Olivos. Antes que saliera al lugar especial, Jesús les dijo que el Espíritu Santo vendría a enseñarles a predicar a todo el mundo acerca de Él. Cuando Jesús terminó de decirles del Espíritu Santo, algo muy extraño pasó. Vieron con asombro cómo una nube bajaba del cielo rodeando a Jesús, cuando de repente la nube se lo llevó y desapareció de vista. Nunca jamás habían visto algo como esto. No podían creer lo que veían y se quedaron allí viendo hacia el cielo. Pero eso no es todo. 2 ángeles aparecieron junto a ellos y les preguntaron por qué estaban viendo hacia el cielo. Los ángeles dijeron, «Este Jesús que ustedes ven ascender al cielo regresará de la misma forma que lo han visto irse». Les dio mucho gusto oír eso, pero no sabían qué pensar de todo lo que habían visto. Estaban muy confundidos y no sabían qué más deberían hacer. Uno de ellos recordó que Jesús les había dicho que se quedaran en Jerusalén. Así que, hablando y sintiéndose muy entusiasmados de todo lo que había pasado, regresaron a la ciudad en el camino polvoso. Los discípulos y algunos amigos de Jesús se reunieron en un cuarto grande para platicar de la partida de Jesús en la nube. Disfrutaron comiendo juntos y compartiendo tiempo con todos. De repente, otra cosa extraña, pero maravillosa les pasó. Como del vacío, se escuchó un viento recio, que sonaba como si hubiera un tornado allí mismo en el cuarto. Pero eso no fue todo. Vieron lo que se parecía a 2 llamas de fuego encima de la cabeza de los apóstoles. Los apóstoles eran los hombres que Jesús había escogido para su obra especial. Como si fuera poco, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes idiomas
idiomas que ellos ni sabían. El viento recio que la gente escuchó y los apóstoles hablando en idiomas diferentes los hizo preguntarse qué estaba pasando. Gente de todas partes vino para averiguar lo que estaba sucediendo. Estaban muy asombrados, especialmente al escuchar diferentes idiomas, ya que sabían que los que se encontraban en ese lugar eran de Galilea y solamente sabían su propio idioma. Junto con los demás apóstoles, Pedro se levantó y empezó a predicar a la multitud. Les explicó que ellos no estaban borrachos, y lo que veían y escuchaban venía del poder del Espíritu Santo. Asimismo, empezó a predicar profecías del Antiguo Testamento. También les habló de la crucifixión de Jesucristo. La mamá de Judith pausó en lo que su hija encontraba el pasaje y después comenzaron a leer juntas. Leyeron cómo la multitud se sintió tan mal cuando Pedro terminó su sermón y estaban profundamente conmovidos, y le preguntaron qué debían hacer. Judith interrumpió y rogó que ella misma leyera el resto de la historia. Y su mamá, sonriendo muy conforme, le dijo que sí. Ansiosa, Judith continuó leyendo lo que Pedro le contestó a la gente cuando le preguntaron qué debían hacer. Pedro dijo: «Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo». Judith continuó leyendo en silencio por un momento. Enseguida dijo con asombro: «Mira, mamá, 3,000 personas hicieron lo que Pedro les dijo que hicieran». Con lágrimas de gusto, su mamá dijo: «Claro que sí». Ese glorioso día del Pentecostés fue el nacimiento de la iglesia. Todos los seguidores de Jesús eran como una familia de hermanos y hermanas. Los que tenían dinero lo compartían con los que no tenían. También algunos con tierras y casas las vendían y donaban el dinero a los pobres. Todos eran muy felices alabando a Dios, dando y recibiendo amor entre todos. Cada día los que obedecían lo que Pedro les había dicho, Dios los añadía a la iglesia. Judith cerró la Biblia, abrazó a su mamá y en ese momento escucharon un trueno y vieron un relámpago que alumbró la noche oscura. «Escucha la lluvia», dijo su mamá. Entonces, acurrucándose, Judith le respondió: «Mamá, por favor, dime el resto de la historia bíblica, la que habla del camino a casa». Su mamá respondió como se esperaba: «Bueno, primero ayúdame a ponerle más leña al fuego, y después terminaremos con toda la historia hasta llegar a el camino a casa juntas». Grande es lo que has hecho, Dios Todopoderoso. Verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? Solo tú eres santo, todos te alabarán. Maravillas son tus obras, Señor Dios de Moisés. Todas justas son las sendas del Cordero de nuestro Dios. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? Solo tú eres santo, todos te alabarán. Naciones y reinos todos vendrán y te adorarán. Manifiestos son tus juicios, todos te alabarán. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? Solo tú eres santo, todos te alabarán. Todos te alabarán. Todos te alabarán.
Usted está escuchando La Voz Alegre, su espacio radial que busca ayudarle a tener alegría y esperanza en su vida. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Si desea recibir un curso bíblico en línea completamente gratis, puede solicitarlo yendo a nuestra página web, lavozalegre.com. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo desde nuestra página web o escribirnos a la siguiente dirección: La Voz Alegre, P.O. Box, BOX 0283, Miami, Florida 33196. Si vive en Cuba, puede escribirnos a la siguiente dirección: Iglesia de Cristo, apartado 6011, Habana 6, Cuba, código postal 10600. Agradecemos a Radiodifusora Cristiana Mundial, Producciones Cristianas Internacionales y Florida National University. La colaboración de ellos, junto a la providencia de Dios, hacen posible la transmisión de La Voz Alegre en toda América Latina. Gracias. Hola, soy Johnny Erickson Tara. Después que salí del hospital y viví en casa al quedar cuadraplégica, me cansé de que alguien me alimentara. Quería comer por mí misma, pero esto significaba doblar una cuchara y adaptarla a mi brazo entablillado, y con unos músculos débiles, levantar la cuchara era difícil, pero yo tenía que elegir. ¿Lo quería hacer por mí misma o no? Al principio toda la comida terminaba en mis piernas, pero ahora hasta puedo comer espagueti con mi cuchara doblada. Y cuando se trata de nuestro crecimiento en Cristo, todo se resume en una palabra: elegir. La opción de tomar el camino correcto es una decisión difícil, pero el Señor dice en Proverbios 8, elige mi instrucción. Escoge el camino de Dios y no fracasarás. Johnny y amigos, compartiendo el amor de Cristo a personas afectadas por la discapacidad. Digno Dios, mi Dios es digno, mi Dios es digno, digno de loor. Digno Dios, mi Dios es digno, mi Dios es digno, digno de loor. Santo Dios, mi Dios es santo, mi Dios es santo, santo y puro es. Santo Dios, mi Dios es santo, mi Dios es santo, santo y puro es. Fuerte Dios, mi Dios es fuerte y grande es. Fuerte Dios, mi Dios es fuerte y grande es. Viene ya, muy pronto viene ya por mí. Viene ya, muy pronto viene ya por mí. Digno Dios, mi Dios es digno, digno de loor. Digno Dios, mi Dios es digno, digno de loor. Digno de loor. Pusiste un canto en mi alma y lo tengo que cantar. Radiodifusora Mundial Cristiana presenta su programa Verdadera Vida, con el ministro del Evangelio, José Castillo Jr. Cápsulas bíblicas y comentarios orientados a exponer la manera de vivir la vida según Dios. Convencidos de que nuestro Creador no solo nos dio la vida, sino también nos dio instrucciones sobre cómo vivirla, buscamos cómo exponer principios de la palabra de Dios que producen este estilo de vida que hemos llamado verdadera vida. Y ahora con ustedes, José Castillo Jr. Canta mi alma, pusiste un canto en mi alma y lo tengo. Los actores famosos, músicos y líderes a menudo luchan con el problema de ser demasiado populares. La privacidad es difícil de conseguir. Se cansan
y toman medidas extremas solo para tener un tiempo a solas. Por un tiempo, Jesús también sufrió de ser una celebridad. Grandes multitudes lo seguían para escuchar sus enseñanzas y para ver si podía realizar otro milagro. Como todo el mundo, a veces Jesús se cansaba y necesitaba alejarse. Gran parte de la vida de Jesucristo transcurrió alrededor de un lago llamado Mar de Galilea. Debido a que varios de sus seguidores eran pescadores, Jesús a menudo navegó por el lago, yendo de pueblo en pueblo. En una ocasión, Jesús instó a sus seguidores a navegar con él al otro lado del lago, donde él no era tan conocido. Usted puede leer lo que sucedió en la Biblia en Marcos capítulo 4 y capítulo 5 y en Lucas capítulo 8. Mientras navegaban, Jesús se quedó dormido, agotado de estar enseñando por varios días. Mientras Jesús dormía, surgió una violenta tormenta en el lago, y los discípulos temían por sus vidas. Ellos despertaron a Jesús algo enfadados porque él parecía ser tan indiferente a su difícil situación. Jesús habló al viento diciendo, «Calla, enmudece». De repente, el mar se calmó. Volviéndose a sus discípulos, Jesús les preguntó, «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe?». Los discípulos estaban atónitos. Estaban más temerosos de aquel que tenía tal poder que de lo que habían estado de la tormenta. Se preguntaban unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? Cuando llegaron al otro lado del lago, los discípulos probablemente aún estaban tratando de entender quién era Jesús. Cuando salieron de la barca, se encontraron con un hombre que era a la vez aterrador y patético. Él era un hombre poseído por demonios, cuya vida había sido totalmente devastada. Vivía solo, separado de cualquier interacción con los habitantes de la región. Su comportamiento era autodestructivo y se cortaba con piedras. Los poderes demoníacos le dieron fuerza sobrehumana. La gente del pueblo trataba de atarlo con cadenas, tanto por la protección del hombre como por la de las demás personas, pero él se escapaba. Sin embargo, no era verdaderamente libre. Los poderes espirituales que habitaban en él lo ataron con más fuerza que las cadenas. Aunque los discípulos podían haber estado inseguros de la identidad de Jesús, los poderes del reino espiritual no tenían ninguna duda en cuanto a quién era. Cuando Jesús vio al hombre, le ordenó al espíritu malo que saliera de él. El demonio le dijo, «¿Qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes». Jesús exigió saber el nombre del demonio. «Mi nombre es Legión», respondió, «porque somos muchos». No solo uno, sino una multitud de demonios habían tomado el control de la vida de este hombre. La Biblia no explica cómo ni por qué había sucedido, pero enseña una mayor y más poderosa verdad, que Jesús tiene autoridad sobre estos poderes y puede liberar a la gente de ellos. Reconociendo su autoridad sobre ellos, los demonios le rogaron a Jesús que no los enviara al abismo, en lugar de la destrucción final. Pidieron entrar en un hato de cerdos que pastaban cerca. Tal vez porque el tiempo de la derrota final de Satanás aún no había llegado, Jesús aceptó. Cuando los demonios entraron en los cerdos, la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. Los que vieron lo que había sucedido corrieron a dar las noticias en la cercana ciudad de los Gerasenos. Pronto una multitud volvió y se encontraron con el hombre que había estado poseído por los demonios, sentado ahí tranquilamente, vestido y en su sano juicio. Sin embargo, su atención fue puesta en los cerdos. Asustados por el poder de Jesús, le rogaron que se fuera de sus contornos. Mientras Jesús se preparaba para salir, el hombre que había sido liberado le rogó que lo dejara acompañarlo. En cambio, Jesús le dio una asignación. Le dijo, «Vete a casa con tu familia
y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo Dios ha tenido misericordia de ti. Vete a casa. Este hombre que había perdido todo contacto con otros seres humanos, ahora podría ir a su casa. Ya no era más un prisionero, ahora estaba libre. Cuando las familias de los discípulos les impedían seguir a Jesús, Él los llamó a dejar a sus padres, madres, hermanos y hermanas. Pero Jesús ordenó a este hombre que quería seguirle que se fuera a su casa. Sin embargo, este hombre no regresó a su casa siendo el mismo. Él había sido cambiado por el poder de Jesús. Había recibido un regalo que nunca esperó, y fue un regalo para ser compartido. Era una historia que tenía que contar. Era la historia de la misericordia que Dios tuvo con él. La Biblia dice que él contó la historia en todas las ciudades de la región. Atemorizados, los discípulos habían preguntado, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Atemorizados, los demonios habían rogado a Jesús que no los destruyera. Atemorizados, los habitantes del pueblo habían pedido a Jesús que se fuera. ¿Quién era este hombre que provocó tal reacción? El hombre a quien Jesús había liberado de los demonios no reaccionó con miedo, porque sabía exactamente quién era Jesús. Él era su Salvador. Él era su libertador. En lugar de reaccionar con miedo, él respondió con gratitud a aquel que le había dado el don de la libertad de ir a casa, y se dispuso a contar su historia. Pusiste un canto en mi alma y lo tengo que cantar. Y ahora con ustedes, para ampliar un poco más sobre el tema de hoy, el ministro del Evangelio, José Castillo Jr., y la invitada de hoy, Blanca Polo. Pusiste un canto en mi alma y lo tengo que cantar. Estimados oyentes, les saludamos José Castillo Jr. y una servidora Blanca Polo, esta vez con la serie titulada Regalos Inesperados. Hoy estaremos ampliando sobre el segmento que se trata del regalo de ir a casa. José, cuando hablaste sobre la persona que estamos mirando hoy, que recibió un regalo inesperado, dijiste que él era aterrador y a la vez patético. ¿Quién es este personaje y qué dice la Biblia sobre él? Realmente la Biblia no menciona el nombre de este personaje, simplemente dice que era un hombre. Pero lo que lo hacía distinto a los demás es que era un hombre poseído por demonios, cuya vida había sido totalmente devastada. Vivía lejos de su familia, solo, cercano a los sepulcros, separado de cualquier interacción con los habitantes de la región. El comportamiento de este hombre era autodestructivo, se cortaba con piedras. Esos demonios estaban destruyendo no solamente la vida, sino también el cuerpo de este hombre. Los poderes demoníacos le dieron a él una fuerza sobrehumana. La gente del pueblo lo trató de atar con cadenas y él rompía las cadenas. Era una fuerza descomunal y escapaba. Y sin embargo, a pesar de toda esa fuerza que él tenía y de que no podía ser restringido físicamente, este hombre no era verdaderamente libre. Los demonios lo tenían atado con una fuerza mayor que la de las cadenas. Era una situación bien triste, aterradora por un lado porque están envueltas las potestades espirituales de maldad, patética porque este hombre no era un hombre feliz. Era un hombre imposibilitado a ser feliz por la influencia demoníaca. ¿Y cómo fue que este hombre recibió su regalo inesperado? Si este hombre tuvo un encuentro con Jesús, Jesús llegó a la región de los Gadarenos y Jesús se encuentra con esa escena de ver a este hombre en la condición en que estaba, desnudo, herido. El hombre gritaba y Jesús tuvo compasión de él, igual que tuvo compasión de tantos que estaban sufriendo en esa época
y hoy día también, y ordenó al espíritu malo que saliera. Y el demonio le dijo a gritos: ¿Qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Y Jesús le preguntó al demonio cuál era su nombre, y la respuesta del demonio por boca del hombre que estaba endemoniado era que el nombre de él era Legión, porque eran muchos. Y no solo esto, sino que además de esto, pues estos demonios, aun cuando tenían un poder excepcional y le daban a este hombre una capacidad excepcional de hacer cosas que no eran naturales, tenían temor de Jesús de Nazaret. Le rogaron a Jesús que no los atormentara, y no sabemos exactamente cuál era la referencia a eso, pero aparentemente más adelante nos damos cuenta de que los demonios le estaban pidiendo a Jesús que no los echara en esto que la Biblia llama un abismo. No sabemos porque es algo espiritual, ¿verdad? No es un abismo físico ubicable aquí en la tierra, es un lugar espiritual en donde aparentemente los demonios son atormentados. Y ellos estaban pidiendo a Jesús que no los mandara allá, pidieron entrar más bien en un hato de cerdos que estaban paciendo por ahí cerca. Habían muchos cerdos que estaban en esa región, y Jesús, por razones que desconocemos, no los mandó al abismo, sino los mandó al hato de cerdos. Y aparentemente todo tiene que ver con el plan de Dios. Hay un tiempo para atormentar eternamente a estas huestes espirituales. Ese no era el tiempo. Y Jesús les dio permiso que entraran al hato de cerdos. Pero lo curioso de esta legión de demonios, la característica importante que vemos aquí es que donde quiera que ellos entraban, querían dañar el cuerpo en donde ellos estaban habitando. Es como una propensidad de ellos a dañar y a destruir físicamente en donde ellos estaban. Estaban dañando físicamente a este hombre, y ahora que entran en el hato de cerdos, dice la Escritura que la manada de cerdos se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. Al final destruyeron a esos pobres animales que estaban ahí. Y esto es lo más impresionante de todo. El hombre volvió a la normalidad, comenzó a actuar normalmente y se incorporó a la vida normal. Se puso ropa porque estaba desnudo, ya no tenía ese comportamiento raro, ni tampoco se estaba dañando a sí mismo, ya no poseía la fuerza que poseía anteriormente. Como cualquier otro ser humano, se presentó ante los demás en su sano juicio. Y esto es lo que hace el poder de Jesús de Nazaret. Pero junto con ese regalo de darle a él libertad o liberación de los demonios, también le dio a este hombre la libertad de poder volver a los suyos. Yo creo que esto es un regalo supremo, porque este hombre vivía aislado completamente, no solamente de la sociedad. La Biblia especifica claramente que vivía también lejos de los de su casa. Estaba completamente apartado de los suyos. Y una vez que recupera otra vez su normalidad, su estado normal, Jesús lo manda a que vaya a los suyos, a los de su casa, y les diga a ellos lo que Dios había hecho con él. Esto me recuerda un versículo de la Biblia que dice que si Dios por mí, ¿quién contra mí? Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces, esto me trae a mente de que en Jesucristo es donde está el poder, que nada, ninguna potencia, ninguna fuerza, nada, ningún mal, ni siquiera el mismo enemigo, Satanás, se puede mover sin el permiso de Dios. Así es. José, por supuesto que al ver el hombre liberado, la gente del pueblo se regocijó por lo sucedido. Le dio gloria a Dios y le pidió a Jesús que se quedara liberando a otros que eran oprimidos por el diablo. ¿No es así? No, la gente del pueblo tuvo temor al ver lo que Jesús hizo. Los dueños de los cerdos estaban molestos con Jesús, y entre todos ellos pensaron que lo que Jesús podía hacer por ellos de bien no era del mismo valor de la pérdida que les dejó. Entonces, muchas veces uno piensa, ¿no?, que es más importante, en vez de ellos haberse regocijado por este gran milagro que ocurrió y por este hombre
y por la familia de este hombre que también sufría, en realidad le pidieron a Jesús que se fuera de sus contornos. Vete de aquí. Lo sacaron inexplicablemente. Yo pienso que esto es un reflejo muchas veces de la mentalidad humana, que a veces le da prioridad a cosas que no son las más importantes, y en el proceso las cosas importantes las dejamos en un segundo plano. La salvación eterna de las almas es lo más preciado que hay en este mundo para Dios, por encima de los tesoros que nosotros los seres humanos podamos tener, por encima de las ocupaciones que todos nosotros debamos tener. La Escritura dice: ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esto es el Señor Jesús diciéndolo. La realidad es que no hay nada que se compare al valor de un alma. En este caso, Dios, a través de Jesús, había salvado un alma, le había liberado de las potestades del demonio, y como vemos la conducta del hombre después, entendemos que también se convirtió por la fe a Jesucristo. Y sin embargo, la gente de ahí no aquilató el valor que tenía lo que Jesús había hecho y podía seguir haciendo en la región de Gadara. Tal como tú dices, José, hoy en día hay muchas instituciones que solamente son religiosas. ¿Por qué? Porque no están enfocadas en la verdadera comisión que Jesús le encomendó a su iglesia, que es llevar la palabra de salvación al mundo. Y esa oportunidad como iglesia siempre la tenemos. Y el enfoque debe de ser ese, como tú dices. No enfocarnos en otras cosas que nos distraen del verdadero propósito de la iglesia. Así es. José, para terminar, ¿qué lecciones hay aquí para nosotros? Lo voy a poner de una manera sencilla. Número 1, el poder de Jesús sobre los demonios. Jesús demuestra en este milagro ser el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ningún hombre puede tener esa autoridad para decirle a los demonios lo que tienen que hacer. Recuerden, los demonios son los adversarios de Dios, y aún los adversarios tienen que obedecerle. Cuando lo vieron, le dicen el Hijo del Dios Altísimo. Esa es la identificación que le dan los demonios. Aún los demonios creen y tiemblan, dice la Escritura. En otras palabras, ellos tienen que aceptar quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Número 2, debe haber cierta gratitud cuando uno recibe un beneficio de parte del Señor. Este hombre fue sanado y quería andar con Jesús, quería seguirlo donde quiera que Jesús fuera. Y Jesús le dice: la forma de seguirme no es andando conmigo, sino yendo a tu casa y diciéndole a tu familia las grandes cosas que Dios hizo contigo, que le des testimonio del poder de Dios manifestado a través del Hijo de Dios. La intención de Jesús era convertir por la fe a la familia de este hombre. Y este hombre fue inmediatamente e hizo exactamente lo que Jesús le dijo. ¿Por qué? Porque tenía un corazón lleno de gratitud. Y número 3, yo diría que lo espiritual es más importante que lo material. Hay dos cosas en este mundo: materia y seres humanos. Para Dios, la materia es irrelevante. Los seres humanos son lo más importante para Él. ¿Por qué? Porque eventualmente la materia se destruirá en el fin del mundo. Pero los seres humanos tenemos almas que tienen la capacidad de vivir eternamente con Él, y Él quiere llevarnos a todos los que podamos y deseemos, por la fe en Jesús, ir allá. Amén. Bueno, hemos llegado al final de este capítulo. Pronto estaremos con ustedes para el próximo segmento. Esperamos que el mensaje y los comentarios de hoy hayan sido de gran beneficio para su vida, y le invitamos a que nos sintonice nuevamente por esta emisora en otro segmento de su programa Verdadera Vida. Y en tu nombre alabaré, canta mi alma, y tu nombre yo honraré, canta mi alma, mi vida te dedicaré, canta mi alma. Pusiste un canto en mí.
Usted ha escuchado La Voz Alegre. Hemos llegado al final de este programa y le agradecemos su grata compañía. Esperamos que nos sintonice nuevamente por esta misma emisora y a esta misma hora. Si desea comunicarse con nosotros, visítenos en nuestro sitio web lavozalegre.com. Si prefiere escribirnos al correo físico, puede hacerlo a La Voz Alegre, P.O. Box 0283, Miami, Florida 33196. Si desea recibir un curso bíblico básico o intermedio, visítenos en nuestra página web lavozalegre.com. Ahí en la parte superior de la página principal encontrará un menú y en el menú encontrará un botón que dice He decidido. Una vez que oprima este botón, usted tendrá acceso a una página en donde se le ofrecerán 2 cursos bíblicos completamente gratis. También ahí podrá descargar la aplicación de La Voz Alegre para que usted pueda llevar el mensaje de La Voz Alegre en su dispositivo electrónico y compartirlo con sus amigos. Si vive en Cuba, puede solicitar un curso bíblico escribiéndonos a Iglesia de Cristo, apartado 6011, Habana 6, Cuba, código postal 10600. Esta ha sido una producción de Radiodifusora Cristiana Mundial en asociación con Producciones Cristianas Internacionales y Florida National University. Muchas gracias.